Ok, bendiciones mis hermanos. La verdad que para mí es un placer y una gran bendición de poder presentar esta meditación en esta mañana. Y antes que todo, pues oremos para colocar este momento en las manos del Señor. Señor, te doy gracias por esta mañana, por esta nueva oportunidad que nos das de dar un nuevo comienzo cada día, Señor, de poder disfrutar de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que podamos abrir nuestros ojos y poder ver el resplandor de un nuevo día. Gracias por permitirnos estar ahora mismo en este momento aquí compartiendo tu palabra, bendiciendo nuestras vidas por medio de ella, Señor, y que en este momento te pido que seas propicio a cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo sea tallando esta palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, en esta mañana me ha correspondido el capítulo 3 de Levítico. Parece un buen tema, una gran bendición. Me gocé estudiándolo, me gocé investigando, y la verdad que ha sido de gran bendición para mi vida, y eso espero que para ustedes también. Comenzamos. Como título le coloqué Cristo, nuestra ofrenda de paz. Levítico 3 nos introduce en la ofrenda de paz, también llamada sacrificio de comunión o sacrificio de bienestar. Una de las 5 ofrendas principales del sistema levítico. A diferencia del holocausto, esta ofrenda no se quemaba completamente, sino que parte se entregaba a Dios, parte se entregaba al sacerdote y parte al adorador. Era una celebración de comunión con Dios, un acto voluntario de gratitud y restauración. A través de esta ofrenda aprendemos lecciones esenciales sobre vivir en armonía con Dios, compartir la bendición y valorar la reconciliación. Romanos 5:1 nos enseña: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta ofrenda tiene varios propósitos. 1. Restaurar la comunión. La ofrenda de paz, a diferencia de las ofrendas por el pecado, se ofrecía cuando ya había paz con Dios, pero se buscaba mantener o fortalecer esa comunión. Celebración y gratitud. Era una forma de dar gracias a Dios por sus abundantes bendiciones y por la vida misma, reconociendo su generosidad. Compañerismo. La grasa del animal que se quemaba en el altar representaba el bienestar y la consagración de la totalidad de la vida del oferente a Dios. También tenía unos simbolismos. El animal sin defecto. La exigencia de un animal sin defecto simbolizaba la perfección moral requerida para una comunión plena con un Dios santo. La sangre rociada. La sangre ofrecida a Dios era una parte esencial del sacrificio y representaba la vida del animal ofrecida en oración. Jesús como la ofrenda de paz. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el cumplimiento de esta ofrenda, cuya muerte nos ha redimido y nos ha permitido acceder a la presencia de Dios, estableciendo una comunión eterna. En resumen, la ofrenda de paz en Levítico 3 era una celebración de la comunión con Dios, un acto de gratitud y una comida de compañerismo que prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo y el establecimiento de la paz definitiva con Dios. Hermanos, a continuación les expondré brevemente un bosquejo de 4 puntos bajo el título del capítulo, que es Jesucristo, nuestra ofrenda de paz. Quiero leer el capítulo, pero a medida que vaya leyendo los versículos voy exponiendo enseguida la reflexión. ¿Estamos de acuerdo?
Adelante. Ok, listo, hermano. Bueno, hermano, del versículo 1 al 5, vamos a hablar del sacrificio del ganado. Del 6 al 11, el sacrificio del rebaño. Del 12 al 17, el sacrificio de las cabras. Esto es lo que comprende el capítulo 3, pero vamos a saltar para tocar un tema que es muy importante, que hace parte también de la ofrenda de paz, es al capítulo 7. Solamente vamos a tocar un versículo que es el versículo 34. En primer lugar, leamos el versículo 1, que comienza a hablar sobre el sacrificio del ganado. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla del ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. La ofrenda de paz es en un sentido amplia e inclusiva, y ya veremos por qué. La ofrenda de paz era diferente del holocausto en varios aspectos. El holocausto solo un macho podía ser ofrecido, pero aquí en la ofrenda de paz podía ser macho o hembra. Lo importante era que fuera sin defecto. Se permite ofrecer una hembra en un sacrificio de paz porque este tipo de ofrenda se caracterizaba por la comunión entre Dios, el sacerdote y el adorador, permitiendo que todos compartieran la carne del animal después que la grasa fuera consumida por el Señor. A diferencia de otras ofrendas, la ofrenda de paz se permitía con ganado vacuno, ovejas o cabra, y era apropiado ofrecer tanto machos como hembras, ya que su destino no estaba limitado a ser consumido enteramente por Dios. Leamos el versículo número 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Poner la mano sobre el animal simbolizaba identificación, simbolizaba el aceptar de que ese animal era propiamente la persona que lo llevaba. El adorador el adorador no delegaba, sino que participaba activamente. Esta entrega no era forzada ni obligada, era un acto voluntario de amor y reverencia. Continuamos leyendo el 3 y el 4. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. A mí en estos versículos me llamó sobre todo una palabra que dice ijares. Ijares es como los orificios que están entre la cadera y la costilla. Esa parte también era ofrecida como holocausto al Señor. Aquí es evidente el contraste con el holocausto. Todo lo del holocausto era colocado sobre aquel altar. En la ofrenda de paz solo se ofrecía una porción que era especificada. Sería la porción elegida que incluía la grasa y las entrañas. Estas hablaban de las riquezas ocultas, las cualidades hermosas, el valor inapreciable del carácter de Cristo, que solo Dios conoce. Hay asuntos relacionados con Cristo que no comprendemos, pero Dios los conoce. Dios ve en Él más de lo que tú y yo podemos ver. Dios ve sus facetas internas que nosotros no podemos contemplar. Por eso el apóstol Pablo expresó en su carta a los Filipenses 3:10 que él anhelaba conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Parte del sacrificio era ofrecido a Dios, otra al sacerdote y otra al adorador y su familia. Era un banquete de comunión donde todos compartían. Esto refleja un Dios que desea
que su pueblo viva en unidad, comunión y generosidad. Tu adoración no termina en el altar, debe extenderse al prójimo. ¿Será que nosotros compartimos nuestras bendiciones? ¿Ayudamos al necesitado? Vivir en comunión con Dios implica también vivir en armonía con otros, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestro prójimo. El egoísmo rompe esa paz, pero la generosidad la fortalece. Leamos el versículo 5. A los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. La ofrenda, era consumida por el fuego, lo cual habla de la dedicación total a Cristo y de sus pruebas y sufrimientos. Estaba especialmente descrita como aroma agradable al Señor. El énfasis recae aún sobre la persona de Cristo y no sobre su obra. Lo que está bajo en observación aquí es su vida perfecta y no su muerte por el pecado. Sus sufrimientos durante su vida no eran por los pecados del mundo. Incluso durante las 3 primeras horas en la cruz, su sufrimiento fue causado por las manos de los hombres. Fue durante las 3 últimas horas en la cruz que ésta se convirtió en un altar sobre el cual el Hijo de Dios se ofreció. La oscuridad ofreció de los ojos humanos aquellas 3 últimas horas de dolor y aflicción cuando Él convirtió su alma en una ofrenda por el pecado. Como lo dijo Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, ahí habla del holocausto, por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Podemos observar que la ofrenda por el pecado fue incluida junto al holocausto. Son necesarias ambas para tener una perspectiva total de valores interiores y de las características gloriosas de Cristo. La porción que se quemaba para Dios era la mejor parte, la grosura, los órganos internos, que en esa cultura era lo más valioso. Esto simbolizaba que lo mejor de la vida del adorador era para Dios. Hoy, ¿le estamos dando lo mejor a Dios o solo lo que nos sobra? Hermanos, Él merece nuestros mejores talentos, nuestro tiempo más productivo, nuestro amor más profundo. No ofrezcamos a Dios lo que ya no nos sirve. Entregámosle lo primero, lo excelente, lo mejor de nosotros. Sigamos con el versículo del 6 al 11. Dice: mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, le ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida a Jehová, para Jehová. El cordero exponía de una forma peculiar el carácter de Cristo y era por lo tanto extraordinariamente apropiado como sacrificio de la ofrenda de paz. Por contraste, el buey o una vaquilla del ganado expresaba la faceta del siervo
del ministerio de nuestro Señor. El buey era un animal domesticado utilizado para llevar carga o para arar los campos, siendo un exponente de transporte y el comercio de aquella época. El buey era un siervo y un amigo del hombre. Por ello representa a Cristo como un siervo. Y este es el aspecto del ministerio de Cristo que describe el Evangelio de Marcos. Necesitamos enfatizar que Cristo como siervo no se parecía a un siervo humano, sujeto a cualquier voluntad humana. El Evangelio, según Marcos, le presentó como el siervo de Dios, que vino a hacer la voluntad de su Padre. Sin embargo, el Cordero manifestaba a Cristo en su completa identificación con el ser humano en vida y en muerte. Al principio de su ministerio, como dijo el Evangelio de Juan 1:29, Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual se refería a su obra. Más tarde Juan diría, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a su persona. Desde el principio el Cordero ha ilustrado la calidad y capacidad de Jesús para ocupar un lugar de ser humano en llevar la carga del pecado del mundo. Pasemos al versículo número 12. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Era el tercer y último tipo de sacrificio de la ofrenda de paz. Los tres tipos eran esenciales para ilustrar los diferentes aspectos de Cristo. La cabra representaba la adecuada y completa identificación de Cristo para quitar el pecado del hombre. Él fue hecho pecado por nosotros. Fue tratado como al pecado mismo. Él pagó adecuada y totalmente el castigo que nuestros pecados merecían. Pasemos al versículo 13 al 17. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Las 2 frases siguientes que hemos leído son sorprendentes. Toda la grasa es del Señor, y ninguna grasa ni sangre comeréis. Perdón. Aunque era una celebración, la ofrenda de paz tenía límites. Dios prohibió el consumo de la grasa y sangre como recordatorio de su soberanía sobre la vida. Esto demuestra que incluso en tiempos de gozo se debe mantener reverencia y obediencia. No podemos vivir en paz con Dios ignorando sus principios. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir como Él manda. Cuando obedecemos a Dios, aunque cueste, encontraremos una paz profunda y duradera. Pasamos al capítulo 7, versículo 34 de Levítico. Dice, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta ley figura en Levítico 11 al 38, pero solo nos enfocaremos en el versículo 34. Es la parte más extensa y la última de todas las instrucciones de las 5 ofrendas. Aquí solo mencionaré a Aarón y a sus hijos. Los sacerdotes recibieron como su porción de esta ofrenda el pecho y el muslo. El pecho nos habla del amor de Cristo por amor a nosotros.
y el muslo nos ilustra el poder y la fuerza de Cristo, quien es capaz de salvar completamente. Dios asignó por porciones específicas del sacrificio a los sacerdotes. Esto no era por favoritismo, sino para sostener a quienes servían en lo espiritual. La comunidad debía reconocer y sostener a quienes ministraban en el altar. Hermanos, hay muchos hoy que pretenden preparar una mesa de salvación llena de sus propias obras e invitar a Dios a participar de esa mesa. Estimados hermanos, es Dios, el mismo Dios, el que provee la mesa de salvación, así como la mesa de comunión con Él. Como conclusión, Levítico 3 nos enseña que la paz con Dios no es solo un estado espiritual, sino una vida diaria de comunión, entrega voluntaria, generosidad, obediencia y reverencia. El sacrificio de paz nos recuerda que fuimos llamados no solo a recibir salvación, sino a disfrutar de una relación viva y plena con el Señor. Vivir en paz, hermanos, con Dios es vivir en su presencia, compartir con otros y rendirle lo mejor. Queridos hermanos, no estás solo en tu caminar espiritual. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, que es nuestra ofrenda de paz, y nos invita cada día a vivir en esa paz. No importa, hermano, cuán rota esté nuestra vida, Él quiere restaurarnos, llenarnos de gozo y sentarse con todos a compartir. La paz con Dios es real, hermanos, es nuestra, y hermanos, lo más importante, está disponible hoy. Vivamos, amemos, adoremos desde este lugar de comunión plena. Toma tiempo hoy para evaluar tu relación con Dios. ¿Estás en paz con Él? ¿Vives con entrega, obediencia y generosidad? Hermanos, si no posterguemos más esa reconciliación. Acerquémonos con confianza. Rindamos, hermanos, nuestras cargas y empecemos a vivir en la plenitud de la comunión con nuestro Creador. Hermanos, y para terminar, hagamos de nuestra vida una constante celebración de su gracia. Hermano, hasta aquí es esta reflexión de este maravilloso capítulo 3 de Levítico, que de verdad les digo que aprendí mucho, y más que cada día que vemos y leemos su palabra, si sea que lo hayamos leído 1 y 1000 veces, cada vez que lo leamos, hermano, aprendemos cada día más de ella, y nos nutre, nos alimenta, nos enseña que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo siempre será lo primero. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por ofrecerme paz a través de Jesús. Hoy quiero rendirme completamente a ti, Señor. Vivir en comunión contigo, con mis hermanos, con mi familia, con mis vecinos, con mi prójimo, y compartir lo que me das con ellos. Enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a cumplirla. Enséñame a dar lo mejor y a caminar cada día en tu presencia. Dios mío, que mi vida y la vida de mis hermanos sea una ofrenda viva de gratitud y paz. En el nombre de Jesús. Amén.